estos agentes que están colaborando pues estén sin protección, cuando tienen mucha más información, incluso no solamente el caso Balda, y haya pues un ex vicepresidente que tenga privilegios, visitas a cualquier hora, incluso de asambleístas, ¿no? Que incluso haya supuestamente ingresado a la cárcel el señor Patiño a pretexto de hablar con el señor Glass, y se acercó al parecer a la gente Chicaiza a decirle que no involucre a Correa. Entonces ese tipo de presiones son las que tienen que evitarse al máximo, precisamente para que esta gente que no tiene poder económico, o sea, sí, han hecho su trabajo, han cometido un delito ya, según ellos mismos pues están aceptando, ¿ok? Pero que no son pues la primera línea, no son los que deciden, son los que ejecutan. Entonces, ellos quieren hacer lo mismo con esta gente siempre, se mostraron, ¿no?, abandonados, ¿no? Claro, o sea, ahí están las súplicas Chicaiza y ruegos, así ahí están las súplicas y ruegos a Correa, pero esta gente sí necesita protección. Además, Chicaiza yo sí creo que es una pieza clave en otros casos como el de Assange y los gastos precisamente de Senaín. Entonces, la justicia y el gobierno incluso tiene que decidir ahí, porque el tema de penitenciario y de protección está bajo el cargo del gobierno de Lenín Moreno, está a cargo de la ministra de Justicia, Rosano. Hola. Doctor Matú, para usted, ¿qué cree significan estos actores para el país que busca justicia, que busca esclarecimiento contundente? Yo creo que en realidad, como decía hace un momento, es fundamental que funcione la institución de la cooperación eficaz. Y para eso precisamente es necesario que los actores que se han acogido, luego de haber confesado la comisión de estos delitos a este mecanismo judicial, puedan gozar de las garantías que proteja su vida, e igualmente beneficiarse de lo que en la ley establece como rebaja de penas y otras condiciones favorables. Creo que esa es la vía que nos va a permitir llegar a conocer mucho más de lo que sucedió. Pero creo que fundamentalmente, y creo que Stalin Raza mencionó eso y me parece que es muy importante, creo que en este, como en otros casos, la ciudadanía y el país tenemos todos que aquilatar realmente de qué estamos hablando, En el caso Balda, estamos hablando de un juicio o de un proceso que va a derivar en juicio, ¿no es cierto? O ya está en juicio, en el que se estaría juzgando un secuestro, un plagio ordenado desde la propia Presidencia de la República y realizado con fondos públicos a través de su Secretaría de Inteligencia. En el caso Gabela, estamos hablando del asesinato de un general en el contexto de un caso de corrupción que terminó además con la vida de otras personas. En el caso de los helicópteros Drew involucrados, que están mencionados, que están por lo menos un ex ministro de la Defensa, una cúpula militar amplia, ejército, marina y aviación, y también un comando global de una etapa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y si revisamos uno a uno los temas o los casos que Jan hace un momento revisó, que son algunos, no son todos. Es decir, yo creo que en realidad el país en este momento está teniendo un baño de verdad. Y yo creo que en realidad se trata, me parece a mí, de quitarnos esa venda moral que la que el correísmo intentó ponernos. Decir que todo es lo mismo, que todo es igual, que si antes se robaba, ahora también justificar, legitimar delitos execrables, delitos graves, delitos oprobiosos. Y la permisividad de Correa era manifiesta, ¿no? Les decía, seguramente roben, pero no dejen huellas. Y lo interesante aquí es que ¿qué más nos corresponde agregar? Porque es interesante incluso la forma como ellos están en este momento defendiendo. Es decir, no hay pruebas
pruebas. No están diciendo no hemos cometido este delito. A ver, demuéstrenme, hemos sido lo suficientemente organizados y prolijos para no dejar rastro. Pero me parece que lo de fondo está, me parece, en que la sociedad ecuatoriana se quite esa venda. Y creo que dejemos atrás esa idea de que en realidad todo vale. Dejemos detrás de esa idea de que aquí lo que importan son supuestamente los resultados. Él hace obra, esa famosa frase, roba pero hace obra, y que en realidad el Ecuador, con este baño de verdad, también ejercita un ejercicio de dignificación de la actividad pública, dignificación de la política, y creo que desde esa perspectiva podamos salir y adelante y superar lo que lamentablemente el correísmo nos dejó como legado. A seguir trabajando en lo que ya habíamos anunciado. Tiene que haber justicia para todos los crímenes de Estado cometidos durante el correísmo. No vamos a descansar. Este fue solo el primero, pero vamos a ir ahora a impulsar justicia para todos los casos que se cometieron. No queremos justicia para uno solo, queremos justicia para todos. El último incidente que vincula a la gente Chicaiza lo protagonizó supuestamente el exministro Patiño, Ricardo Patiño, quien visitó la celda de Jorge Glass de última temporada, de últimos días, en la cárcel 4. No es de ayer, pues no, tampoco eso, pero es de un par de semanas o algo por el estilo. Y según versión de la defensa de Balda, o sea, del doctor Rodríguez, se reunió con Chicaiza para pedirle que no vinculara a Correa. Le habría dado esperanzas de protección, como siempre, al decirle que en 6 meses habrá una asamblea constituyente, que va a caer el gobierno de Moreno y que entonces el agente sería protegido y reivindicado. Patiño no ha admitido ni negado esta reunión ni estas supuestas palabras o declaraciones. Ante un requerimiento de plan B vía WhatsApp, guardó silencio, a pesar de que sí miró el mensaje. La versión de la visita de Patiño se asegura que éste lo habría pedido hablar con Correa, que incluso le puso el teléfono a ese momento. O sea, desde la cárcel le marcó Patiño a Correa. Seguramente estaba en el campeonato mundial, ¿no? En cualquiera de sus escenarios que ha visitado con frecuencia en la última temporada. O estaba en Bélgica, eso no importa, pero le acercó un auricular a fin de que le consulte, le pida que reitere su compromiso de apoyo, que él estaba abandonado en la cárcel 4, ya no creo que está ahí, creo que está en la Tacunga de lo que yo conozco, habría que investigar. Y entonces, mi pregunta ya personal es, si Patiño va a visitar con todo el derecho del mundo, ¿le permiten hacer todos estas acciones, digamos, para comprometer apoyos a alguien que puede servirle al fiscal general de la República nuevo, no a los antiguos, para descifrar y para canalizar o para complementar una investigación de fondo en donde se llegue a los autores intelectuales de todos estos delitos? Por ejemplo, el tema de la visita del señor Patiño a la cárcel 4. A ver. O sea, es que uno no entiende cómo opera el sinsentido con el que trabaja esta gente, ¿no? La tergiversación del sentido común. Cuando el señor Patiño le visita al señor Chicaiza en la cárcel 4, aprovechando que entra a visitarle al señor Glass, no pasa nada, está todo bien. Cuando el fiscal
le convoca, como corresponde, al señor Chicaiza para que vaya a su oficina para hablar sobre el testimonio, porque era su testigo, el testimonio que tenía que rendir al día siguiente. Ahí sí está mal. Ahí sí hay que escandalizarse porque el fiscal le ha llamado para que rinda el testimonio. Pero obvio, pues, si cuando uno tiene un testigo y va a presentar un testigo en un caso, tiene que conversar con el testigo, pues, mínimamente. No para inducirle a mentiras, ni mucho menos, sino para decirle al señor, usted va a hablar sobre tal cosa, le voy a preguntar sobre tal cosa. Usted tiene que decir la verdad. Pero no vamos a venir a hablar de la eliminatoria de Colombia ayer en el partido, pues. Pues ahí está mal. La cooperación eficaz, cuando ellos la incluyeron en el Código Orgánico Integral Penal, era la institución fundamental para luchar contra la corrupción. Y nadie la objetó, porque el presidente Correa la sancionó, no la vetó, la sancionó y la mandó a publicar en el registro oficial. Aprobó el mecanismo de cooperación eficaz. Ah, no, ahora que le van a aplicar a él la cooperación eficaz, entonces ahí sí en Twitter hay que decir que la cooperación eficaz es una barbaridad, porque se premia al delator. Y esas son las contradicciones en las que van cayendo. Y finalmente, lo que sí es un tema de observar es que si el señor Correa tenía la intención de beneficiarse de una medida alternativa a la orden de presentación en el Ecuador, porque su abogado defensor pidió una audiencia para revisar esa medida porque le parecía desproporcionada. Si él quería beneficiarse de eso, elementalmente lo que tenía que hacer era cumplir primero con lo que le habían ordenado hacer, o sea, presentarse, hasta para decir, pues, estoy cumpliendo, yo no tengo intención de evadirme, aquí estoy, a pesar de que me cuesta muchísimo trasladarme de un continente a otro, aquí he venido, y ahora sí, cámbieme la situación, revíseme, y le habría ido bien. Ahora, como no se presentó, como fue remiso en el cumplimiento de esa obligación, cuando el tribunal que tenga que resolver la apelación de esa prisión preventiva conozca del caso, va a ser muy difícil que ese tribunal de apelación, teniendo el antecedente de la falta de cumplimiento del señor Correa, de la orden que puso la jueza, le cambie la prisión preventiva. Entonces, bueno, los alumnos seguramente se estarán preguntando estas cosas y los profesores que están a cargo de darles clases en este momento seguramente les contestarán algo similar, porque es cuestión de leer el código. ¿Qué vaticina respecto de lo que haga o deje de hacer Correa como paso para no venir a responder ante la justicia ecuatoriana? ¿Ese escenario para ustedes es enigmático o la Interpol, con la Interpol no se juega, como dicen en política antigua? Esto se debería cumplir, pues esto no hay margen para el juego ahí. De manera que a mí me parece que esto terminará con el expresidente pidiendo asilo en algún país. Y desgraciadamente puede ser que con eso se contente la política y tengamos un caso más de esos que hemos tenido en el pasado, en donde nunca se sabe si son inocentes o si son culpables. Se quedan así en ese término medio y después entran en el proceso del olvido. Eso no beneficia para nada a nadie, al país no le beneficia porque no se determinan responsabilidades, no se establecen reparaciones, no se recuperan los dineros. Entonces me parece que aquí la prueba va a ser de qué grado de autonomía tiene el aparato judicial. Los jueces, los fiscales, etcétera, deberían ser apoyados por la opinión pública. Correcto. Precisamente para que se liberen de las presiones políticas y hagan lo que tengan que hacer, que le agrade o le desagrade a la política, que le convenga o le perjudique, no importa. Los jueces tienen que salvar al país, en este caso, haciendo el seguimiento de todos los casos hasta llegar a las verdades que son las que necesita el país. Y la última cosa que creo que hay que considerar es que la justicia requiere tiempos específicos. Vean ustedes, el gobierno de España acaba de caer por un caso de hace 13 años. Entonces,
a nadie se le ocurre creer que ese fallo judicial está mezclado con la política o tiene intereses políticos. Entonces los jueces tienen que ejercer su autonomía y no va a ser fácil porque aquí lo que estamos es contaminados de conversos, esas gentes que sirvieron al proceso anterior y pretenden ahora servir al nuevo proceso, esas maquinarias que siguen funcionando, solo cambian, solo están al servicio de una idea diferente. Y están entremezcladas las maquinarias, claro. Entonces, en ese caso, este discrimen deben hacer también los jueces, los fiscales, la investigación, el periodismo y los buenos políticos que miran el bien del país.